5. Salmo 65. Salmo 65. Salmo 65. Vamos al versículo número 1 del Salmo número 65. ¿Lo tiene usted? Bueno, gloria a Dios. Vamos desde el versículo número 1 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la Escritura: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Amén, amén. Vamos los niños a la respectiva clase con sus maestros. Estoy leyendo el versículo 1. Tuya es la alabanza, oh Dios, y a ti te pagarán los votos. Versículo 2. Tú oyes la oración. ¿Tú qué? Oyes. ¿Qué oye el Señor? La oración. A ti vendrá toda carne, o sea, todo ser humano. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Verso 10. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tu coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella y por ella. Que tu palabra no vuelva vacía. Enséñanos a través de ella y que tú me uses como instrumento. Que yo sea el medio, el canal, el instrumento, pero tú el agua viva, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos enseñas en el día de hoy, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El Salmo número 65. Los salmos, la palabra salmo habíamos dicho que venía de una palabra hebrea que es tejilín, ¿cierto? Y tejilín quiere decir alabanza o cánticos de alegría. Eso es los salmos. Este salmo número 65, es un salmo que recoge una actitud que tenía David. Es un salmo que no solamente David lo canta reconociendo la generosidad de Dios, sino que además es un salmo que David reconoce que Dios, aunque estemos en las situaciones más angustiantes, Él nos oye y está de nuestro lado. Pero vamos a ver rápidamente qué quiere decir esto de salmos. Esto lo vamos a repasar para los que no han venido conmigo, los que vienen por primera, segunda vez, que les quede claro qué es un salmo. Los salmos. La palabra salmos viene del hebreo tejilín, que significa alabanzas. Forma parte de la Tagná judía, es decir, del libro judío sagrado.
y de nuestro Antiguo Testamento cristiano. También los salmos se le conocen como alabanzas o salterio. Durante el periodo de la dominación de los persas, los salmos estuvieron diversificados en multitud de estilos y géneros diferentes. Los salmos relatan episodios históricos, ¿qué más? Cánticos de acción de gracias, acompañados con un instrumento de cuerda llamado ¿qué? El quinnor. Era una cosita como así, como un arquito, y lo tocaba David, lo más de bonito, el quinnor. Pero quiero hoy ver en este día lo que es el Salmo 65. El Salmo 65 es un canto que habla de la fidelidad, de la generosidad y de la respuesta del Señor a la oración de su pueblo. Amén. Eso es un salmo. Ya sabemos que es un salmo. Me le quita un poquito de reverb, por favor. ¿Qué más? Más bajito y buen volumen. Gloria a Dios. Entonces, los salmos es una representación de unos cánticos. Y me llama la atención que aquí David, cuando comienza a cantar este salmo, esto es un salmo cantado. ¿Sabe cómo estaba el rey David en aquel entonces? Les voy a decir cómo estaba David. David se encontraba un poco preocupado. ¿Por qué David se encontraba preocupado? David se encontraba preocupado porque de repente resulta que los enemigos los tenían asediado, los enemigos. Pues no tenía mucha, como en ese momento sus ejércitos estaban un poquito disminuidos anímicamente. Él se encontraba afligido, estaba en una situación un poquito deprimente. Y David, cuando comienza a tocar, a coger el quinnor, ¿cómo se llamaba el instrumento? El quinnor. Y es un arquito así tan bonito, y comenzó a tocar. Y allá llorando, yo creo que se hizo al pie de una cueva, cogió su quinnor y comenzó ese instrumento de tocarlo, a llorar, y comienza a cantarle al Señor. Y mire que me llama la atención que este salmo pareciera que fuera un complemento al Salmo 51. Vaya usted al Salmo 51, unas hojitas más atrás. Salmo 51. Mire que usted lee el versículo 1 y 2 del Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis, dígalo duro, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David había acabado de salir de un terrible pecado. Usted, yo creo que ya sabe qué pecado cometió David, ¿cierto? Y cometió muchos pecados, muchos errores. Pero cuando él se arrepiente, cuando él viene y le pide perdón al Señor, coge la cítara, y yo creo que dice la palabra de Dios que él se postró. ¿Sabe cuánto duró él rostro en tierra? Mire, les voy a decir. Él se arrodilló, puso su frente sobre la arena y decía: Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y duró de sol a sol, pegado esto ahí, de sol a sol, todo un día. Y en ese día los días eran largos. Y el desierto picaba duro ese sol, hermano. Y cuando él hizo ese salmo, fue rostro en tierra, en este Salmo 51. Entonces vemos que usted va al Salmo 65, es el que voy a ver hoy. Y vaya ahora al versículo número 3 del Salmo 65, versículo 3. Dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Por qué David sabía que Dios perdonaba las rebeliones? Porque él ya había caído, ya había fallado. Y en el Salmo 51, cuando pidió perdón, él reconoce que Dios perdonó sus pecados, sus rebeliones. Entonces, cuando escribe en el versículo 3 del Salmo 65: las iniquidades prevalecen contra mí, nuestras rebeliones tú las perdonarás. Quiero decirle, hermano, que Dios, cuando nosotros venimos de todo corazón y le pedimos,
Déjeme mejor el otro allá. Él conoce nuestro corazón. Entonces, cuando David vino verdaderamente arrepentido delante de Dios, Dios conocía sus rebeliones y Dios le perdonó. En el Salmo 65, a mí me llama una cosa la atención del Salmo 65. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando David toca el quinor, en el Salmo 65, él dice: Dios, cuando yo me equivoqué, cuando yo pequé, cuando yo caí, me fui delante de Él, postrado delante de su presencia, y Él perdonó mis rebeliones. Entonces Él con seguridad le dice a todo su pueblo en este cántico: mujeres, hombres, hermanos, quiero decirles que Dios es tan bueno y Dios es tan fiel, que si nos humillamos, que si venimos delante de Él reconociendo nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces en este salmo David reconoce que las iniquidades, que todo lo que está contra nosotros, nuestros pecados, Él lo perdona. Cuando David dice esto, en este salmo pareciera que nos enseñara como la estrategia para que Dios nos escuche. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos escuche cuando oráramos? Cierto que hay veces nosotros decimos de pronto como que Dios no me oye, Dios no me escucha, como que Dios no me responde. Entonces David, como que hoy a través de este salmo nos quiere recordar que definitivamente Él sí nos escucha. Mire que David dice: cuando tú vienes delante de Dios, o sea que en primer lugar cuando venimos delante de Él, dice la palabra de Dios, en actitud de pedir perdón, Dios perdona nuestros pecados porque Él nos escucha, atiende nuestras súplicas. Vaya usted ahora al Salmo 145, más adelante, y entendemos mejor esto. Salmo 145, el versículo número 10 y 9. Dice el versículo 19: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los, fíjese lo que dice, oirá asimismo que el clamor de ellos y los salvará. Cuando nosotros tenemos la actitud que hizo David de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, entonces dice que Él escuchará nuestro clamor, nuestra oración. ¿Por qué escuchará nuestra oración? Sencillamente porque Él conoce nuestro corazón, y si venimos delante de Él con un corazón sincero, humillados delante de Él, Él primero nos perdona y oye nuestras oraciones y nuestras súplicas. La pregunta del millón aquí es: ¿por qué David, o mejor, por qué Dios aprendió a escuchar a David? Mire por qué Dios aprendió a escuchar a David. Hay gente que dice: yo no entiendo por qué Dios contestaba las oraciones de David si David la embarró feo, ¿cierto? ¿Quién sabe la historia de David? La historia de David es tremenda, y el pecado que cometió David fue terrible. Se preguntaría, o mucha gente hasta el día de hoy se pregunta, ¿por qué Dios escucha a David sus oraciones habiendo cometido tales pecados? Pero cuando usted lee los salmos, cuando usted lee el contexto de lo que era David, se va a encontrar que Dios escuchaba la oración de David porque David sencillamente se aprendió a ¿qué? A humillar delante de Dios. Hermano, el paso más importante que nosotros debemos dar es humillarnos delante de Dios. Por aquí hay un versículo, dice: si mi pueblo se humillare. Ah, sí, aquí está, mírelo. Segunda de Crónicas dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Escuche, Dios oirá desde los cielos y perdonaré sus rebeliones, sus pecados, y sanaré su tierra. Eso está ya en Segunda de Crónicas 7, versículo 14. O sea que la clave para mover el corazón de Dios no está en lo que yo grite, en lo que yo haga o deje de hacer.
La clave está en primer lugar en aprender a qué, a humillarnos, como hizo David, a humillarnos delante del Dios de los cielos. Dice la palabra de Dios que no hay pecado por el cual Dios no pueda perdonar. Dice la palabra de Dios que Él perdona los pecados más terribles. A mí siempre me preguntan como pastor y me han dicho mucho, me han cuestionado mucho. Dice, pastor, yo no entiendo por qué en esas iglesias, si esas iglesias están llenas de pecadores, allá yo veo que van sicarios, ladrones, matones, fleteros, van paramilitares, van guerrilleros, van esto, van lo otro. Y digo, amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra que Dios vino a quienes, a los enfermos y no a los sanos. Pues para los pecadores vino el Señor. Por eso la iglesia está llena de gente que fue matona, sicaria, delincuente, matón, ladrón, de todo. Porque eso éramos algunos de nosotros, decía Pablo en el pasado. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí que todas ahora son hechas nuevas. Hermano, no hay pecado que Dios no perdone. Pero tenemos que aprender a venir ¿a qué? A humillarnos, a humillarnos, a humillarnos. ¿Delante de quién? ¿Del pastor? De Dios. Usted el pastor no se lo humille. Usted póstrese de rodilla delante de Dios. Padre, solo contra ti he pecado, me he equivocado. Si tiene que llorar, llore, clame. Si tiene que derramar lágrimas, clame allí delante de Dios, porque Dios escucha y Dios perdona al que viene de corazón arrepentido. En segundo lugar, ¿sabe por qué Dios escuchó la oración y escuchó las oraciones de David? Porque David aprendió a colocar a Dios en el primer lugar. Escuche bien. David era escuchado por Dios porque David puso a Dios en el primer lugar. Porque David aprendió a colocar a Dios en el primer lugar. Hermano, hoy en día nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, pedimos perdón, Dios nos perdona. Y después de que Dios nos perdona, ¿sabe qué hacemos? Invertimos el orden de las cosas. Es decir, colocamos otras cosas en primer lugar y a Dios lo dejamos por si las moscas. Por si de pronto, mano. Ayer yo fui a orar en el sur de Bogotá por un enfermo. Y yo le decía, un joven que presenta una afectación en la columna. Y le decía a este joven hermano, joven. Ay, Dios mío, Señor. En la oración de ayer de Jesús. Y le decía yo a este joven, tiene que aprender, yo sé que Dios lo sana, pero aprenda a colocar a Dios al primer lugar. Le dije, yo sé que a uno de joven le cuesta, a ustedes los jóvenes, yo no soy joven, a los jóvenes les cuesta, ¿cierto? Un joven es tremendo poner a Dios al primer lugar. ¿Por qué? Por la universidad, por el estudio, por los amigos, porque están ¿cierto? Están en el ¿cierto? Su merced que trabaja con jóvenes como psicóloga, le llegan gente que los jóvenes están en su mundo, ¿cierto? Su droga, su alcohol. Hermanos, el mundo absorbe tanto a los jóvenes que es difícil que el joven ponga a Dios al primer lugar. Pero también nos pasa a los viejos también. Ya nos cuesta poner a Dios en el primer lugar. ¿Por qué Dios no lo ponemos en el primer lugar? Porque primero, póngame cuidado cómo es. Primero está el perrito de la casa. ¿Sí o no? Muchas veces gente no viene a la iglesia por el perrito. Señor, Firulais, decía una hermana, porque me toca llevar a Firulais al psicólogo, porque ya los perritos tienen psicólogo, tienen médico, tienen, ¿cierto? Tienen guardería, tienen más de lo que nosotros los humanos tenemos. Entonces, hermano, ahora el primer lugar es para el perrito. Entonces no voy a la iglesia por el perrito de la casa, no voy a la iglesia por el carro, porque es que mi carro, no voy a la iglesia porque primero está en primer lugar esto o aquello. Y hemos invertido el orden de las cosas. Y en la iglesia de Jesús, triste y lamentablemente hay que decirlo, ha invertido el orden de las cosas. Le da el primer lugar
a los hijos, a los nietos. Yo tengo nietos y tengo hijos y a mis nietos los amo mucho a mis nietos. Pero jamás mis nietos van a pasar por delante y por arriba de mis. Tengo 4 nietos, pero ellos seguirán siendo mis amados, queridos, consentidos, pero no pasarán jamás el primer lugar. Tengo 3 hijos, pero mis hijos jamás ocuparán el primer lugar antes de Dios. Hermano, el perro de la casa no puede ocupar el primer lugar. El carro no puede ocupar el primer lugar. No, es que yo me quedo en la casa porque tú sabes, me toca limpiar el carro, policharlo, y el domingo es el único día que puedo polichar mi carro. ¿Tú entiendes? Por eso Dios, primero mi carrito polichado para la otra semana. Poliche el carro el sábado. Poliche el carro el domingo en la tarde. Pero dele lugar a Dios. Mire que uno a Dios. Venimos un día en la semana, escuche, y tenemos toda la semana, hermano. ¿Y qué le damos a Dios? Solamente aquí ni 2 horas, 1:30 póngale que le damos. Y sufrimos con 1:30 que le damos a Dios. Pero eso sí, al perrito le damos 3 horas, al carro le damos 4 horas, a limpiar la casa, el último rincón. No, tú sabes, yo el domingo no voy porque me toca barrer. Y usted ve allá dele y hágale y limpie la casa y limpie la casa. ¿Sabe qué? El domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Dele esas 2 horas, déselas con amor al Señor. La casa puede esperar, llegue más tardecito y limpie la casa, lávela. Saque un día, hermano. A nosotros con mi esposa nos han dado arreglando cuando la casa abajo, que era más grande, a las 1 de la mañana, pero de un día entre semana, un viernes, un sábado, pero el domingo, como decía un político colombiano, mamola. El domingo, nada, hermano. No, hermano. Yo no cambio el oficio de mi casa, no lo cambio el domingo por dejar de ir a la iglesia. Hermano, el Señor es el que nos da, nos provee, nos suple. ¿Será que es mucho pedirle a usted, hermano, hermana, pedirle mucho que venga una horita a la iglesia a estar en la presencia de Dios? David duró rostro en tierra ahí postrado, de sol a sol, postrado, hermano. Los días eran largos. 1000 años antes de Cristo estoy hablando. Los días eran larguísimos. Hoy en día los días 24 horas ya no son 24 horas, hermano. Esto es así, rápido. Y David duró verdaderamente cuando las 24 horas parecían 50 horas. 1000 años antes de Cristo. Postrado en el desierto. ¿Y cuánto le damos a Dios? Si mi pueblo se humillare, entonces yo oiré desde los cielos, dijo el Señor. Oiré a mi pueblo. Señor, ayúdanos a darte el primer lugar, Dios. No, yo no puedo ir a la iglesia hoy. Pastor, ¿por qué, hermano, no va a la iglesia? Porque, pastor, estamos en las grandes ligas. Aquí desde el Estadio Nou Camp de Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan hoy. La gran final de las Ligas Premier. Entonces, y el hermanito, ¡ay, la Liga Premier! ¡Ay, ay! Y a la Liga Premier le da una cantidad de tiempo y se van a penaltis, ¿cierto? Y se extiende. Y resulta que ya no es 1:30, sino el tiempo que le dan suplementario más penaltis. ¡Ay, de aquí no me quito! Nadie me quita de aquí. ¡Ay! Lo digo porque yo era así. Los que a mí me conocen aquí, mi cuñado Oscar, mi esposa, mis hermanos, yo era un fanático al fútbol. Hermano, yo el fútbol, yo me enfermaba, yo temblaba. Y de hecho yo fui narrador de fútbol. O sea que el fútbol yo lo llevo en la sangre porque fui narrador de fútbol. Entonces, yo era un fanático al fútbol. ¡Ay! Yo la Copa Libertadores, hermano, la Copa Libertadores. Hermano, era el primero, la Copa Libertadores de América. Yo hincha yo de Millonarios. Yo no tengo ni hinchada de nadie, soy hincha de Jesús. Me importa esos pelagatos. Hermanos, soy hincha de Jesús. Ellos ganan sus millonadas, a mí no me dan nada, hermano. Y después hoy los de Millonarios se pasan para el Santa Fe y son la misma rosca ahí
comen bien, viven bien y nosotros matándonos. ¿Usted de quién es hincha? Ay, pum, pum, y va el hincha al Nacional y mata al otro. Fanáticos. Así amaran a Dios, así sufrieran por Dios, así llevaran a Dios en su corazón con ese fervor, con ese enamoramiento, con esa pasión. ¿Cómo tienen de pasión esos hinchas, cierto? Hermano, y compran la boleta, no importa cuánto valga, no importa, yo la compro. Y hacen unas filas, hermano. Y si el partido está a las 3 de la tarde del domingo, ellos están a las 5 de la mañana haciendo fila. Llueva, truene o relampaguee. Y está lloviendo, hermano, allá en el estadio. Y 5 horas, hermano, ¿cierto? 5 horas allá brincando como liebres por su Nacional, por su América, por su Millonarios. Y dele, hermano, yo también fui al estadio. Ay, yo me conozco todas. Hermano, si así tuviéramos la pasión por el Señor. Yo cuando veo a todos esos pelagatos digo, necesitamos en la iglesia de Jesús a 5, 10 que tengan esa pasión por el Señor, que se entreguen por Dios. Y está lloviendo y tronando, y que sombrillas, hermano, y llueva y granizo, y sigan, hermano. Qué pasión, qué amor por su equipo. Cómo aman su equipo. Es que yo amo, mire, lo amo. Ese es ese. Qué amor, hermano. Así amarán al Señor, hermano. Al que me da la vida, me dio la vida eterna, me da el alimento, me da la bendición, me da la provisión, me da todo, no le doy ni un minuto. Pastor, yo a la iglesia no voy porque está lloviendo. Y viven a 3 cuadras y no vienen porque está lloviendo. Y se pueden venir entre aleritos o tienen una sombrilla. No, no puedo ir. Vaya a ver si un hincha fanático del fútbol dice, no, yo no puedo ir porque está lloviendo. No, hoy sí no acompaño a mi equipo. No, hermano. La lluvia no es impedimento. El sol no es impedimento. Nada para ellos es impedimento. Pero para nosotros cualquier cosa es impedimento. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos a Dios en el primer lugar. Ahora sí entiende por qué Dios escuchaba la oración de David, porque en su primer lugar estaba el Señor. Vaya usted a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 12. Versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese, hermano. Bueno, para entender un poquito más, vamos ahora a Proverbios 15, 29. Proverbios capítulo 15, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29 del 15? Dice así: Jehová está lejos de quién, pero él oye la oración de los justos. ¿Por qué Dios escuchaba a David? Porque David era un hombre justo. David hacía lo correcto delante de Dios. David era un hombre que se equivocaba como nosotros, ¿o no? David era un hombre que pecó como nosotros. David era un hombre que tenía errores como nosotros. David era un hombre que cometía pecados como nosotros, con la diferencia de que David aprendía a humillarse delante de Dios, con la diferencia de que David le daba el primer lugar a Dios, con la diferencia de que David ponía al Señor en lo más importante. Y dice la palabra de Dios que Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Qué es justo? ¿Quiénes son justos aquí? Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pero Dios nos hizo justos. Mire lo bonito, hermano. Nosotros no somos justos, pero Dios nos hizo justos. Dios nos justificó, si es así, hermano. ¿Por qué Dios nos justificó? Porque éramos bonitos, simpáticos.
¿Por qué nos justificó? Por misericordia, por amor, por compasión, nos hizo justos. ¿Y qué es un justo delante de Dios? ¿Un justo será el que no peca? No, el justo es aquel, cuando usted estudia bien la palabra de Dios, se va a encontrar que para el Señor justo es el que busca a Dios. El que busca a Dios. Justo es el que tiene temor de Dios. Escuche, tiene temor de Dios. Mire que la palabra de Dios, escuche este versículo que vamos a leer y lo verdad. Vaya al Salmo 145, 19 otra vez. Vaya al 145, 19. Mire lo que dice. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Justo es el que teme a Dios. ¿Qué es temor de Dios? ¿Miedo? No, ¿qué es temor? Reverencia. Dios vio a David justo, no porque fuera tan buena papa. Dios vio a David justo porque David tenía reverencia de Dios. ¿Tenemos reverencia de Dios? Hermano, tenemos reverencia. Mire que uno en las iglesias de Cristo, uno ve tantas cosas. Hermano, resulta que está el pastor predicando y el hermanito con el celular. Por eso aquí siempre decimos apague el celular, porque aquí proyectamos los versículos. Y hay veces uno ve que está uno en la prédica y el hermano whatsappeando. Oh, sí, ya, no, aquí estoy en la iglesia, espérame tantico, nos vemos ahorita en la cafetería. Sí, espere que acabe este señor que está como alargándose, está muy cansón, pero espere, ya voy. Sí, tranquilo. Hermano, y whatsappé. Y suena el celular. Y dice, ay. Pum, y a contestar, hermano, el celular corriendo. No, ¿verdad, hermano? ¿Eso se llama qué? Irreverencia, muy bien, irreverencia, irrespeto. ¿A quién? Al pastor. A mí no, hermano, a mí usted párese en la cabeza, haga lo que quiera. Yo soy relax. Pero hermano, reverencia a Dios. Eso se llama reverencia a Dios. ¿Tenemos reverencia delante de Dios? Por eso aquí, hermano, si va a whatsappear, vaya para la esquina y whatsappee todo lo que quiera. Y no entra a la iglesia, porque si va a venir a whatsappear es mejor que quédese en la esquina, ¿sí o no? Entonces, hermano, el temor de Dios es reverencia. Y Dios escuchaba a David porque David tenía que el temor, reverencia al Señor. El Señor era su primer lugar. Le tenía reverencia al Señor. Cuando entraba a la casa de Dios, David sabía que entraba, decía, mire lo que decía David: hoy entraré a tus atrios y delante de ti, oh Jehová, me postraré ante ti, ante tus atrios, oh Jehová. Uy, si usted lee esos salmos, qué reverencia, ¿cierto? ¿Sabe cómo entraban? Y hasta el día de hoy, el pueblo judío sabe cómo entra al templo, con reverencia. Hay sinagogas, yo lo digo porque conozco, que sabe que hacen muchos judíos en estos tiempos. ¿Sabe qué hacen? Se quitan los zapatos. Y muchos de ellos, escuche, entran así, descalzos. Y ponen su cojín y se tiran allá y se postran. Y no les levanta nadie. ¿Sabe por qué? Por la reverencia a Dios. Porque qué pena, pero a mí no me interrumpe. Mire, yo no me he cansado de contarles este testimonio. Yo trabajé con judíos. Y cuando el presidente Samper, que fue presidente de Colombia del Partido Liberal, Ernesto Samper Pizano, yo me acuerdo que la secretaria donde yo trabajé recibió la llamada del doctor Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia, y llamaba a don Natán Peixas, que era mi jefe, era judío él, y entonces le pasó Estelita la llamada al doctor Natán Peixas, judío. Y sale el doctor Natán Peixas de la oficina. Esa oficina era una mansión, hermano. Allá no entraba. Yo entré 2 veces porque me tocó. Yo ya trabajaba de mensajero. Entonces en la presidencia no entraba nadie, hermano. Un tipo de mucha plata. Dueño aquí, en ese tiempo era el Banco Unión de Colombia. Ellos, los dueños de aquí, de casi toda Colombia, judíos. Y sale el doctor Natán Peixas. Estela, yo a usted no le he dicho. Yo estaba ya sentado y ella ya le pasó porque pensó que era el presidente. Que a mí no me pase ninguna llamada cuando estoy en la oración. Y la
Secretaria Estela, ay doctor, pero como era el doctor Samper, me importa, así lo dijo, hermano, me importa un comino que haya sido el doctor Samper y el presidente de Colombia. No estoy para nadie. Hermano, por eso digo que yo lo que aprendí de los judíos cuando trabajé en una empresa judía, hermano, yo lo del diezmo no lo aprendí, lo del diezmo yo no lo aprendí de pastores cristianos, lo aprendí de don Salomón Leví, que era el gerente comercial de esa empresa. Aprendí del diezmo. Hermano, me dio sopa y seco lo que era eso. Bueno, eso es otro tema que no voy a hablar hoy. Pero esa empresa yo aprendí, hermano. Y ahora sí sé por qué los judíos son tan prósperos, tan bendecidos. Porque para ellos el primer lugar es Dios. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y me importa que sea el presidente de Colombia. Eso a mí me quedó retumbando toda la vida en mis oídos. Yo dije, ¿le hizo el feo al doctor Samper al presidente de Colombia? Sí, señor, vació a la secretaria. A mí no me pase llamada de nadie. Y tiró la puerta y se entró. Y se postró otra vez allá. Y cuando estaban los ayunos le entraban, yo me acuerdo, una jarra llena. Y el doctor Natán estaba allá adentro, hermano. Y las fiestas de septiembre, la Yom Kippur y eso. Oye, hermano, lo que aprendí con ellos, si los cristianos aprendiésemos un poquito a tener reverencia, lo que son los judíos, en el temor de Dios, hermano, yo creo que esa gente entra acá y dice, uy, no. Por eso es que ellos no son cristianos. Dice, esos cristianos les falta mucho. Reverencia, temor a Dios, hermano. El temor de Dios que se perdió hace mucho tiempo en la iglesia, hermano. Reverencia. David era justo porque él tenía el temor de Dios, hermano. Vamos al Salmo 65, el versículo 4. Volvamos al Salmo 65, donde comenzamos. Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mire lo que dice, escuchemos bien otra vez. Bienaventurado el que tú escogieres y que hicieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Hermano, vaya ahora a Lucas. Vaya a Lucas, capítulo 18. Mire que el Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú ¿qué? Escogieres. Ahora vaya a Lucas, capítulo 18, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7 dice así, Lucas se me perdió, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a quienes? ¿A quiénes? Sus escogidos, que claman a él de día, a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto se les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese que me llama la atención que Lucas, el médico, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Usted y yo somos sus escogidos. El Salmo 65, el versículo 4, quiero que lo vuelva a leer. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Dice: ¿acaso Dios no escuchará a sus escogidos? ¿No hará justicia a sus escogidos? Mire que hay mucha gente que lo atribula a uno, lo ataca a uno, todo. Y usted no tiene, yo siempre he dicho en esta iglesia, usted no tiene que pelear con nadie. Hermano, no peleemos con nadie, ¿cierto? ¿Para qué nos estresamos? No pelee con nadie. Si rajan de usted, si hablan de usted, si dicen de usted, si le echan la mala, lo que sea, no pelee con nadie. Usted relájese. Dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor. Dice Lucas, dice la palabra de Dios, que el Señor escuchará y hará justicia a sus escogidos. Voy a hacer una pregunta: ¿usted es escogido de Dios, sí o no? ¿Por qué es escogido? A ver, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15: no me habéis vosotros escogido a mí, elegido,
sino que yo fui el que los escogí a vosotros para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Mírelo, 15:16. Si no se lo sabía, hágale. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, usted no le da gracias a Dios de que Dios se tomó la molestia de mirar a la tierra y decir: ese flaquito, chiquito, bigotudo, simpatiquito, ese yo lo escojo. Esa mujer hermosa, alta, grande, pequeña, gorda, flaca, como sea, la escogí yo. Hermano, usted y yo somos escogidos. Dios se tomó la molestia de escogernos a nosotros, no porque seamos los que, no porque seamos simpáticos, inteligentes, intelectuales, cultos, sabios. ¿Sabe por qué? Porque éramos lo vil y menospreciado. Por misericordia nos escogió a usted y a mí. Y mire tan bonito que dice: a sus escogidos Él oye y les hace justicia. No pelee con nadie. Señor, tu palabra dice: mía es la venganza. Yo te entrego este caso a ti, Señor. Padre, pelea por mí. No importa que me hagan brujería. Señor, Dios de los cielos, ahora mismo oro en tu nombre. Señor, que toda brujería desaparezca en el nombre de Jesús. Pelea por mí, Señor. Pelea por mí. Pelea por mí. Y el Señor, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace el Señor? Nos defiende. Porque somos, ¿qué? Sus escogidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que hacen qué? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hermano, si usted y yo somos escogidos, hago una pregunta: ¿Dios no va a escuchar nuestras oraciones? Dios oye nuestras oraciones por una sencilla razón: porque soy su escogido. Dice la palabra: clama a mí que yo le responderé. Hermano, clamemos. ¿Sabe por qué hay veces Dios no responde? Porque no clamamos. Clamemos a Él. Y dice la palabra que Él oirá a sus escogidos. Hay veces pareciera como si no, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Uno como que dice: Señor, pero como que yo miro y no. No, porque Dios, escuche lo siguiente que voy a decirle. Dios no permite cosas, que es lo que no hemos entendido. No es que Dios no escuche, escuche bien esto. No es que Dios no escucha a sus hijos. Hay veces Dios no permite ciertas cosas porque no nos convienen. Escuche bien esto. Hay veces Dios no permite cosas porque no nos conviene. Hay veces Dios no permite que pasen ciertas cosas porque no son buenas para nosotros. Algún día les dije de un caso que hay muchachos que dicen y claman: yo quiero una moto, Señor, dame una moto. Y la moto, y no, es que yo soy cegado por mi moto y de malas, y no, y no, y no. Y como que Dios no le da la moto, y no le da la moto. Y como que la gente se ciega y ayuna, y ora, y clama, intercede, vuelve y ayuna. Sigue ayunando 5 días, después no, mejor 10 días de ayuno por mi moto. Y después sigue orando y ore. Y el Señor lo ve tan terquito. ¿Qué hace Dios? Le da la moto. Y a los 2 días, 3 días sale el muchacho, y se da cuenta, la moto, y comienza, dejó de ir a la iglesia. Eso pasa, hermano. Cuando no tenía la moto, consagrado en la iglesia. No, hermano, yo conozco casos. Un caso cerquita en la iglesia nos pasó: un hermano que pidió por carro y un ascenso del puesto, y el Señor le dio el ascenso del puesto y le dio un carro, tremenda nave. ¿Y qué pasó, Maricita? Se fue a la iglesia. No, es verdad. Y no, lo más triste es que ahorita está apartado de Dios, hermano. Y claman y oran: Señor, y Señor. ¿Y el Señor qué hace? Pues les da, tome. Pero el Señor hay veces no da las cosas porque nos conoce. Entonces, hermano, no es porque Dios no escuche. Dios no es sordito, escuche. No es porque Dios no escuche, es porque Dios nos conoce y nos evita problemas. Pero Señor, yo quería ese carro, yo quería esa casa, yo quería esa moto, yo quería, Señor. Y el Señor: hijito, no te conviene. ¿Por qué? De pronto nosotros, como no sabemos y Dios sabe todo, Él es tan bueno que nos cuida. Mire, eso es bondad de Dios.
Ahora pregunto, si Dios hay veces no da algo a nuestras vidas, ¿es porque es sordo, porque no nos oye, o porque yo no soy hijo de Él, o porque yo no soy su consentido? ¿Será eso? Es porque nos ama tanto, escuche, porque nos ama tanto que nos quiere evitar problemas. Nos quiere evitar problemas. Gloria a Dios. Amén. La razón de la decepción de muchos cristianos es que no sabemos pedir. Porque si no ponemos la voluntad de Él, o sea, a veces pedimos quiero, por decir, la moto, y no pedimos, Señor, si es tu voluntad, dame el deseo de mi corazón. Pues allí ya sabemos que si no lo tenemos es porque no es voluntad de Dios. Pero entonces hay gente que pide quiero tal cosa y cuando no se da, entonces vienen las decepciones. No me lo dio, no lo tengo porque Él no quiso, ¿dónde está Dios? Y se aparta. Amén, hermana Loreles, gracias. ¿Sí ve? No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no escuche, es porque Dios sabe. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tú, no la mía, en la tierra como en los cielos. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Si Dios no permite cosas, yo mire, yo a Dios yo me acuerdo, yo les he contado a ustedes, yo tuve un trabajo firme para entrar, coordinador con tremendo sueldo, y yo como que, y cuando me sacaron, yo les conté la historia, ¿no? Y me sacaron, era supervisor para trabajar aquí en el distrito, con la alcaldía de Bogotá, con buen puesto supervisor. Y cuando tenía todo, palancas, todo. Y le dije, Señor, yo predico, yo te amo, yo te busco, y eso es como, yo sí le hice reclamo a Dios, no voy a mentirlo, sí me decepcioné, me entristecí mucho, y yo, Señor, ¿por qué? Y metieron a un recomendado de la alcaldía, me sacaron a mí, Señor. Si ese es un mundano, ese va a trabajar para las viejas, para las mujeres, para el trago, para el vicio, y yo que dizque para la obra de Dios, para mi hogar, para mi familia. Y Señor, preferiste meter, bueno, y le dije a Dios de todo. Y yo nunca entendí por qué Dios no me dio. Y después pasaron los tiempos, pasaron los días, y ahora yo entiendo por qué. Tal vez si hubiera estado, tal vez estaría por allá, bien ubicado, buena plata, muy bien, chévere, y tal vez apartado de Dios, apartado de mi esposa. Quién sabe cómo estaría. Y Dios, como conoce todo, dijo, no, papito, yo usted lo tengo para otra cosita. Entonces ahora entendí que no era que Dios no me escuchara, o no era que Dios no quería escucharme, ahora no era que Dios no quería darme, sino sencillamente Dios me tenía para cosas mejores. Hermano, Dios nos tiene para cosas mejores. Dios oye a su pueblo. Si Dios cierra una puerta, Dios se las ingenia para abrir otras 5. Si Dios cierra una puerta, es porque sabe que no nos conviene. Si Dios no permite algo, es porque Él sabe y conoce nuestro corazón, y por eso permite otras cosas. No diga entonces, Dios no me escucha, sino Dios, gracias por tu perfecta voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Mire que David, hermano, aprendió a entender esto. Y él decía, Señor, cuando David entendió esto, dijo, Señor, yo lo único que entiendo es que tú eres perfecto y todo lo haces de acuerdo a tu voluntad. Hermano, como dijo la hermana Lorelis, vivamos en la voluntad de Dios. Dios tiene su propia voluntad y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Dios sabe cómo hace sus cosas. No se desespere como me pasó a mí, que se me cerró ese cargo tan importante. Se me cerraron las puertas y yo lloré y me vine reclamándole a Dios desde el Jardín Botánico de Bogotá, caminando hasta el barrio de la Florida, llorando, reclamando, Dios, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué siempre me cierra las puertas? Y siempre me cerraba las puertas. Siempre me faltaba un centavo para el peso. Siempre. No, y en la entrevista no, usted fue la mejor entrevista, y usted fue el mejor puntaje y todo lo mejor. Y pum, pum, pum. Y se decía, no, papito, yo usted lo tengo es para predicar. Lo tengo para predicar. Lo tengo para predicar el evangelio. Hermano, la voluntad de Dios es perfecta. No diga Dios no me oye.
No diga Dios no me escucha. Dios escucha. Y Dios perdona. Perdona y escucha. Primero Él perdona. Y después de que perdone, escucha. Él siempre nos escucha. Señor, mira, es tu voluntad que pase esto, que pase aquello. Hay veces preparamos, mire, conocí el caso de una familia que se iba a paseo, hermano, y es que nos vamos, y los dejó el avión. Sí, de verdad, hermano, los dejó el avión. Ay, Señor, pero mire, todo el año ahorrando para el paseo, todo el año, Dios, nuestros ahorros. Y la pregunta es, ¿de qué los guardó el Señor? Tal vez. ¿De qué los guardó el Señor? Ustedes escuchan casos de aviones que se accidentan, que dice, imagínense que yo no alcancé el vuelo preciso, yo no alcancé. Y pum, se había accidentado ese avión, ¿sí o no? Hay casos que pasan. Me dejó la flota, me dejó el bus. ¿Por qué, maldita sea, me dejó? Dios mío, ¿tú por qué eres así? No, y la flota resulta que se estrelló. Se mataron todos. ¿De qué lo guardó el Señor? De la muerte. ¿Sí ve que Dios es perfecto y sabe cómo hace sus cosas? No le estoy haciendo propaganda a esa. Dios sabe cómo hace sus cosas. Todos los de lunes a viernes por Caracol Televisión. No estoy haciendo propaganda de. Pero sí, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios es perfecto. Hermano, usted no reniegue de lo que Dios hace. No deja, el Señor es perfecto. Si se le quedó el burro, si se le quedó el tractomula, que se le quedó el carro, el bus, Dios sabe por qué se le quedó. Si se le quedó el vuelo, si se le quedó lo que se le quedó, Dios sabe por qué se le quedó. Amén. Si se quedó por algo será. Hermano, termino diciendo, terminando el Salmo 65, se lo dejo de tarea para que usted lo lea en su casa. Si usted lee el Salmo 65, desde el versículo 6 al versículo 13, usted se va a encontrar, uy hermano, solamente voy a leer 2 versículos. Mire tan bonito, desde el 6. Tú que afirmas los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas con gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Ablandas con la lluvia. Bendices de renuevo. Uy, hermano, cuando usted lee lo que queda del Salmo 65, es un poema. Hermano, cuando usted lee desde el 6 hasta el 13, es un poema, hermano, donde David reconoce la gloria de Dios. Señor, tú me escuchas. Es como cuando dice, Señor, mire lo que dijo. Yo creo que se paró David de tocar su cítara, su quinor. Se paró, decía, yo creo que miraría al cielo, Señor. Yo creo que de un momento a otro se paró y comenzó a tocar más duro el quinor y diría, oh Señor, tú que haces llover, tú que los ríos los haces que fluyan, tú que haces que se empapen aquí los valles, tú que haces. Qué poema tan lindo, hermano. Conociendo que Dios era grande, reconociendo que Él era soberano, reconociendo que Dios no se equivoca, reconociendo que Dios cuando dice sí, es sí, cuando Dios dice no, es no, cuando Dios hace su voluntad, es su voluntad, cuando Dios actúa es porque Él es perfecto. Y entiende David lo que es Dios. Le dice, haces que empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con las lluvias y bendices. David reconocía que Dios, el mundo es de Dios, la tierra es de Dios, el tiempo es de ¿quién? De Dios. Todo lo que existe de Dios. Haga el Señor su perfecta voluntad en la tierra como en los cielos. Él no se equivoca. Cuando hace llover, sabe por qué llueve. Cuando se secan los ríos, sabe por qué los seca. Él es Dios y Él es soberano. Él hace lo que quiere con lo que Él ha creado. David reconoció esto y terminó el Salmo 65 cantando con alegría.
tú que haces esto, tú que haces esto, tú que eres el dueño de los mares, de los ríos, de las lluvias, tú que pones y mojas la tierra. Hermoso ese salmo, hermano. Después de que David entiende que Dios nos escucha a sus escogidos, escuche, Dios escucha a sus escogidos. Él dice: Señor, no he perdido el tiempo creyendo en ti. Hermano, nosotros nunca hemos perdido el tiempo creyendo en el Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y a darle gracias. Hermanos, David terminaba el Salmo 65 reconociendo que el Señor era el que hacía destilar los pastizales en el desierto, que el Señor era el que en los collados los ceñía de alegría y vestía el grano en los vegetales, que el Señor era el que bendecía la tierra y daba humedad a los campos. David terminó el salmo diciendo y reconociendo que el Dios en el cual él creía era poderoso. Él reconocía que Dios estaba ahí cuando más lo buscó, cuando David más necesitó de Dios. David entendió que Dios estaba ahí. Iglesia, quiero decirle hoy una cosa. Cuando usted cree que Dios no está ahí, cuando usted cree que Dios no te escucha, cuando usted cree que Dios no oye nuestros ruegos y súplicas, cuando creemos que Dios ya no nos oye, que Dios ya no me escucha ni me entiende, que Dios ya no responde a mis súplicas, que Dios ya no está conmigo, es cuando aparece David diciéndote a ti, como lo dijo hace más de 1000 años: oh Señor, tú oyes a tus escogidos, tú escuchas el clamor de tus escogidos. Y no porque Dios no hace algo en nosotros, no es porque no nos escucha. Cuando Él no hace algo o no permite algo, es porque quiere algo mejor para nosotros. Cuando Él no permite ciertas cosas en nuestra vida, hay mujeres que dicen: pero es que Él me dejó parado en la puerta de la iglesia, Él me dejó tirada, Él me humilló, me deshonró porque me dejó en la puerta de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que no convenía a esta persona. Podemos pasar momentos de dolores, de tristezas, de agonía, de aflicción momentáneos. Podemos decir, como me pasó a mí cuando me vine llorando cerca del jardín botánico hasta mi barrio, llorando, diciendo y reclamando: ¿por qué Dios? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo predico de ti, si yo te amo, ¿por qué me cerraste la puerta cuando la tenía abierta y era para mí? En un momento él se cayó y no dijo nada, y dejó que yo caminara y llorara y renegara, y me dejó que pasara así. Y él no me decía nada, nada me decía, y yo no entendía. Lo único que entendía era por qué Dios me cerraba las puertas cuando las tenía a un hilito. Pero pasaron los días, los meses y los años. He aprendido a entender que la voluntad de Dios es perfecta, que cuando Él cierra una puerta es porque Él nos ama, que cuando Él cierra una puerta es porque nos ama, que cuando Él cierra procesos, cuando Él cierra circunstancias, cuando Él no permite cosas, aún negocios. Hay personas que dicen: pero ¿por qué si el negocio ya lo tenía a un hilo de coronarlo, lo tenía al as? ¿Por qué Dios no lo permitiste? ¿Por qué Dios? He aprendido a decirle al Señor: no por qué, sino para qué, Dios. ¿Para qué? ¿Qué quieres tú hacer conmigo, Dios? ¿Por qué no escuchaste el clamor que te hice cuando lo quería? El Señor te va a decir muy seguramente: esa no era mi voluntad, porque mi voluntad es perfecta y agradable. La voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él escucha a sus escogidos. Cuando Dios no responde a algo, cierra las puertas de algo,
no permite algo, es porque Dios está actuando en otra forma. Es porque Dios está haciendo otra cosa diferente para ti y para mí. Es porque Él nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros. Iglesia, aprendamos a entender su perfecta voluntad, aunque nos cueste. A mí me costó mucho. Me costaron lágrimas, me costó tristeza, aflicción, me costaron cosas cuando Dios cerraba puertas que tenía yo prácticamente hechas, y me costó mucho. Pero ahora lo entiendo, que Dios tenía para mí otro propósito. El propósito que tenía para mí no era para tenerme a mí de narrador de fútbol, de comentarista de fútbol. No era para estar en la radio por allá perdido en el alcohol, en la droga, porque eso es lo que se ve en la radio: droga, droga, droga. Eso era lo que yo veía con mis compañeros en las cabinas: droga. Dios no me tenía para narrar fútbol, para descarriarme. Dios no me tenía para ser coordinador de una empresa del distrito. Dios no me tenía para otras cosas. Dios me tenía para predicar el santo evangelio. Por eso me apartó y me fue apartando hasta que me cogió donde tenía que cogerme. Venga, tú eres mi escogido. Hasta que lo entendí, hasta ahora lo entiendo. Tú eres mi escogido y yo te escucho. Y no digas más que yo no te escucho, porque sí te escuchaba, solamente que no quería eso para ti, porque te tenía para grandes cosas. Y cuando Dios me explicó y me hizo entender esto, ahora le doy gloria a mi Padre y le digo: gracias por haberme cerrado tantas puertas. Gracias por haber permitido que muchas cosas y negocios y cosas se cerraran. Gracias. Gracias por las cosas que no se dieron. Gracias. Gracias por lo que se cerró, por lo que no se dio. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Porque tú a tus hijos, los escogidos, de verdad sí nos escuchas. Solamente que tú tienes un plan para tus escogidos. Y yo soy tu escogido, porque tú estás aquí, Señor. Dios, tú estás aquí y Él escucha a sus escogidos. Aunque no lo veamos y creamos que Él no nos escucha,